¿Qué espacios deseas para las mujeres que nos dedicamos a la escena? ¿Invitarías a tus amigas, amoras, maestras, tías, primas a crear contigo? En este Apuntes conversaremos sobre la heterosexualidad obligatoria, las narrativas que nos han impuesto en las escuelas y cómo permean la manera en la que nos relacionamos entre nosotras. ¿Cómo aprendemos y qué desaprendemos para hacer posible otras maneras de practicar la escena entre mujeres? Esto es Apuntes para narrar el amor entre nosotras. ¿Qué onda con el teatro en Latinoamérica? ¿Y el musical? ¿Y el de los barrios? El que no sucede dentro de un teatro. ¿Qué pasa con nuestros apuntes? ¿Qué pasa saliendo de la escuela? ¿Qué pasa con mis derechos laborales como artista? ¿Cómo hacemos del teatro un lugar más tierno? ¿Cómo vincularnos entre escuelas de teatro de la UNAM? ¿Cómo impactamos en nuestro entorno? ¿Tendré mi primera chamba? ¿Se puede vivir del teatro y no morir en el intento? ¿Alguien quiere pensar en las audiencias? Todas estas preguntas y algunas más nos las hacemos en Apuntes. Apuntes es un espacio habitado desde el 2020 por la Comitiva de Encuentros, integrada por estudiantes y egresades del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. En cada episodio conversaremos con personas cuya práctica artística y miradas sobre el mundo nos interesan, a partir de temas que construyen un mapa para ubicar en dónde está el teatro hoy. Porque si en la escuela aprendí el de dónde vengo, Apuntes me enseña hacia dónde vamos. ¿Te apuntas? Hola, soy Han. Soy investigadora escénica, dramaturgista, lesbiana, feminista, capricornia y artista indisciplinar, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Mi nombre es Rosa. Soy exactriz, ahora escritora, dramaturga, feminista. Estudio el 8º semestre del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y en este episodio estaremos platicando con Carol Cervantes, lesbiana poeta que danza con las palabras y nosotras con ella. Carol Cervantes es directora escénica, creadora, bailarina y poeta egresada de la Academia de la Danza Mexicana. Diplomada en coreografía, artes escénicas y performance. En su práctica escénica ha trabajado piezas unipersonales. Su investigación se centra en la poética de lo cotidiano, siendo sus principales detonantes la memoria, el género y la cultura culinaria. Tiene un especial interés en trabajar con y desde los afectos, a través del movimiento y la palabra conjugados en escena. Es fundadora del Departamento de Serenatas Poéticas y coordinadora de Utopía Slam México, Liga Poética de Mujeres. Hoy convocamos a Carol para platicar con nosotras porque es una mujer que se sabe lesbiana de la L hasta la A. Su práctica escénica es interdisciplinaria. Su poesía, su danza y sus saberes ancestrales nos interpelan y nos conmueven. Hola. Bienvenidas. Bienvenidas a su lugar. Bienvenidas. Yo soy Rosa. El día de hoy decidí ponerme unas medias moradas y una falda negra y una sobrecamisa morada igual. Y tengo lentes rojos. Soy una mujer morena y el cabello oscuro. Yo soy Han, hola. Hoy decidí ponerme un ovni muy ad hoc a esta conversación, muy tranquilo, cafezoso. Tengo un pantalón color mostaza holgado. Tengo una playera que es como top, café. Tengo lentes azules, el cabello chino, rapado de los lados y soy morena. Y ya, hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carol Cervantes. Mido 1,61 aprox. Soy de piel apiñonada, tengo el cabello ondulado, largo hasta la cintura, acomodado del lado izquierdo. Tengo ojos rasgados, los labios me los pinté de color rojo, nariz chata. Tengo una chamarra de mezclilla color azul que era de mi abuela, un pantalón oversize verde y botas cafés que me encantan y playera negra de cuello redondo. Mucho gusto. Y el día de hoy estamos en la Casa de las Humanidades en Coyoacán.
Estamos en un lugar con paredes blancas. Detrás de nosotras hay una pared con madera, como con terciopelo azul. Terciopelo azul, tipo alfombra, ajá. Estamos sentadas en unas sillas color azul y delante de nosotras están los micrófonos con los que estamos grabando este podcast. La conversación que nos convoca el día de hoy a este su bello lugar de podcast es Apuntes para narrar el amor entre nosotras. Bienvenida, Carol. ¿Cómo estás? Ay, pues yo muy contenta de estar aquí. La verdad es que no conocía la Casa de las Humanidades y es bellísimo que la UNAM tenga espacios tan hermosos en donde nos podamos convocar para hablar de nosotras y de todo lo que tiene que ver con nuestro universo. Bueno, pues, ¿qué opinan que pues empezamos a platicar un poco de el tema que nos atañe y por el que nos reunimos y conectamos tanto? ¿Quieres agregar algo, Rosa? Pues nada, yo creo que me gustaría empezar por nuestro primer eje, que es normatividad y heterosexualidad obligatoria. Glosario. Heterosexualidad obligatoria. Término acuñado por Adrienne Rich para denominar la imposición que se le hace a las mujeres de vivir al lado de los hombres como una cuestión innata, cimentando a la heterosexualidad como la única manera de existencia de las mujeres. Bueno, pues es un gran tema. Yo la verdad que era un tema que no conocía, no vislumbraba y hasta que hace unos años algunas compañeras lesbianas me empezaron a compartir teoría acerca de lo que significa la heterosexualidad obligatoria y cómo repercute en la vida de las mujeres, es que me empiezo como a empapar un poco del tema. Y una referente que me gusta muchísimo es Adrienne Rich, que justo tiene un ensayo sobre la heterosexualidad obligatoria. Y habla de cómo es que, bueno, parafraseándolo, ¿no? Cómo es que desde hace muchísimos siglos a las mujeres se les hizo creer, ¿no?, que nuestra vida giraría en torno, cuando fuéramos creciendo, a servir a alguien más, ¿no? Como a casarnos, bueno, en ese entonces a casarse, a tener hijos, a que su vida solo giraba en torno al matrimonio, ¿no? Y que no había otras posibilidades. Entonces mucho la heterosexualidad obligatoria pues va, o sea, como eso, como de saber que no existen otras posibilidades de existir más que en torno a una vida heterosexual, ¿no? Y que es bajo lo que se rige mucha, creo que, de las normas del mundo, que es como la visión imperante. Y digo, hay quienes desean construir su vida desde la heterosexualidad y creo que está muy bien y es muy válido, pero saber que no es la única forma, ¿no? O sea, como siento en las formas de representación, yo recuerdo cuando era niña que veía novelas en las que justo pues conoce a un hombre y es el hombre de sus sueños y toda la novela va de que ese hombre la ame, ¿no? Y todo lo que tiene que pasar y el final entonces es que se casan y es el momento cúspide de la vida, ¿no? Como en todos los cuentos también, mucho de eso, ¿no? La Cenicienta o las novelas o todo lo que hemos consumido desde, bueno, al menos yo desde la infancia, pero no sé ustedes, ¿cómo han vivido la heteronormatividad y la heterosexualidad obligatoria? Pues en mi caso, pareciera que toda mi vida se ha fundado en ello, ¿no? O sea, como todas esas prácticas, claro, desde la representación que dices, ¿no? Las caricaturas que veía de niña, las novelas, recuerdo como mucho sentir, pues mucha comodidad incluso, ¿no? Ver que la protagonista se casaba con el hombre guapo, ¿no? A pesar de todas las violencias. Claro, esto lo descubro ya hasta que estoy en la prepa, ¿no? Pero en la infancia, en la adolescencia, a mí me hacía muchísimo sentido ese tipo de relaciones, ¿no? Y ya en la prepa me doy cuenta que hay mucha normalización de la violencia, ¿no? Y que una lo incrusta en su cuerpo, en su vida y es a lo que aspiras, que me parece muy fuerte, ¿no? Como
como normalizarlo tanto que después aspiras a ello. Sí, yo igual un poco recuerdo, o sea, obviamente justo yo también como todos estos conceptos de la heterosexualidad obligatoria y pues los conceptos que se han venido gestando en el feminismo, pues obviamente como que yo los conocí ya hasta que me pude acercar a los textos, porque pues obviamente en la primaria estaba como, pues vamos a jugar, ¿no? X. Pero justo a mí me pasaba que yo buscaba como, o sea, yo siempre estuve viendo cosas, ¿no? En todos los lugares y era así como, veía las novelas con mi mamá y era como ver justo esto de que el final feliz predilecto, que en realidad la heterosexualidad obligatoria cimentó, ¿no? Que era el matrimonio. O sea, que el final feliz, toda la construcción de esa institución, así como dicen en una película mexicana, de que el matrimonio es una institución, ¿no? O sea, que el hecho de que ese fuera el final feliz predilecto y, por ejemplo, ver telenovelas como que no pasaba eso, era como que justo ahí también entraba la heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, como la mujer que no termina con el hombre, como por ejemplo Teresa, ¿no? O sea como estas novelas en donde se le muestra a la mujer que es mala por querer seguir su sueño de ser abogada, ¿no? Y de querer salir de la pobreza y de querer y que al final termina pues como pues sí, como relegada, ¿no? O sea, por las personas que la querían, que en realidad termina con ese éxito, pero las personas la dejan de querer por no querer eso que las otras le deseaban, ¿no? O sea, que su mamá le deseaba que terminara con el que era bueno con ella y el que la trataba bien y así, pues Teresa siempre era como eso, ¿no? O sea, como yo voy a hacer lo que yo quiera sin que ustedes me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Y que tengo que hacer. Entonces, como que ver eso también a mí pues me causaba como mucho interés, porque decía, oye, pero ¿por qué es mala, no? O sea, como que yo de chiquita me preguntaba también mucho por qué las villanas eran villanas y por qué en general, como en las telenovelas de antes, las villanas son las más reconocidas, ¿no? Pero es como como que yo siempre estuve intentando como preguntarme sobre por qué pasaban esas cosas, ¿no? Y entonces la heterosexualidad obligatoria era así como, yo salí del closet en la secundaria, pero fue como muy de que, pues me gustan las mujeres, chill, ¿no? O sea, como que no hubo tanto revuelo como en mi percepción de ese entonces, pero ya ahora que lo veo de lejos, claro, o sea, era como la lesbiana de la secundaria, ¿no? Y era como ese señalar de que tú no, o sea, tú eres la única que te estás asumiendo así y entonces, ¿por qué eres lesbiana? Quieres ser hombre, ¿no? O sea, como que también entra la heterosexualidad obligatoria, como así como, bueno, si no estás siguiendo los estándares que estamos inventando para las mujeres, entonces, ¿qué eres? ¿No? O sea, y yo ahora pues soy Han, ¿no? O sea, no, como que eso, ¿no? Y claro, o sea, como que después me he dado cuenta que está tan incrustada, como dice Rosa, que también permea las relaciones entre nosotras, ¿no? Claro. Y es como el ver a la otra como tu competencia y no como tu hermana, o ver a la otra como con envidia, ¿no? Como con el hecho de estar, no sé, como desearla de una forma que no es sana, ¿no? O sea, como que en ese sentido. Y creo que el trabajar como para identificar justo esas cosas que están justo tan incrustadas y que están tan entretejidas con muchas otras cosas que nos atraviesan, es un trabajo hasta cansado, ¿no? O sea, como decir, güey, o sea, está sucediendo esto ahora, pero obviamente quiero cambiarlo porque no me puedo relacionar con las otras de una manera violenta, ¿no? Y entonces como que reconocer eso es importante dentro de la vida, pero también cuando estamos trabajando con las otras, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que ver, o sea, como esta chamba que dices, con un trabajo bien arduo de desaprender y que es un trabajo como de un recorrido de vida, ¿no? O sea, una vez que ya empiezas a cuestionarte, ya no puedes dejar de cuestionarte, o sea, como que... Lo digo porque eso que dices como de la heterosexualidad, como la consumimos desde que somos niñas, ¿no? O sea, como recuerdo esta idea que alguna vez me compartían en la prepa, o más bien, no era que me la compartieran, sino como que la veía, que justo al decir, bueno, si eres lesbiana, entonces quieres ser hombre, ¿no? Y entonces, como tal, en la relación tiene que haber alguien que es pasiva, otra que es activa, y entonces, ¿quién domina y quién es la subordinada en la relación? Y eso a mí, claro, yo lo entendí muchos años después porque cuando te aceptas como lesbiana y que es todo un proceso muy interesante y bello y complejo a la vez y doloroso para algunas, tienes que justo desaprender o cuestionarte las maneras en las que te relacionas con otra mujer, ¿no? Yo, por ejemplo, en la prepa sí me asumía como, claro, yo voy a proteger a mis amigas y entonces yo las voy a cuidar y, ¿saben? Pero como que desde este lado que sí implicaba algo masculino, ¿no? Como muy territorial, de no te metas con ellas. Eso yo lo veía, claro, ahora lo veo y más bien digo, yo igual quiero seguir cuidando, amando a mis amigas y defendiéndolas si alguien quiere hacerles daño, pero no desde esta postura masculina de, ¿tú qué no? Porque antes como en la prepa sí me quería poner así al tiro con otros vatos que yo sentía que nos podían atacar y ya, o sea, yo siento que ya viéndolo en retrospectiva, pues me ponía yo a mí misma en peligro, ¿no? Sí, como claro, por querer sentirme... como es este lado masculino y así, a ver, no se trata de eso, ¿no? Como más bien no es que tenga que ver un hombre, una mujer o quien, así quien se desenvuelva como en este juego, en este personaje, ¿no? Y entonces creo que ha sido como una cosa bien continua de ir desaprendiendo, porque justo desde niña yo, o sea, como que yo también decía, ay, claro, quiero tener novio y quiero gustarle al niño más guapo, y luego creces y te das cuenta como que no, tal vez no quieres eso, ¿no? O sea, yo desde los 5 años que me gustaba mi maestra Susana dije... yo recuerdo que así, o sea, como que... Y obviamente a los 5 años yo no sabía que era lesbiana, y es algo que digo en una pieza que tengo, que es una collage lésbica se llama. Digo, bueno, yo a los 5 años no sabía que era lesbiana, sin embargo lo sabía, y lo sentía en mi cuerpo, en mi corazón, ¿no? Pero ¿por qué no lo sabía? Porque no había esta información. O sea, evidentemente solo veía que la manera de relacionarse era hombre-mujer, y entonces yo veía a mi maestra y sentía algo, y no sabía qué sentía. Crezco años después y claro, me doy cuenta que era mi primer amor, ¿no? Y que en la secundaria también comencé a sentir cosas, y todo el tiempo sentía y no las pude nombrar, sino hasta muchos años después, y que luego una se entera que es lesbiana como por personas de fuera y no porque una misma lo sabe, ¿no? Porque nunca te familiarizaste con estas otras maneras de existir, porque creíste que solo era correcto amar a un hombre al sexo opuesto, y no que también podías amar a otra mujer, ¿no? No sé, me parece una cosa muy... loca. Sí, o sea, como retomando lo que decía Han, ¿no? O sea, las violencias que ejercen sobre nosotras hace que nos distanciemos. Me llegó así el recuerdo de la secundaria. Mi mejor amiga y yo nos demostrábamos públicamente que nos queríamos muchísimo, ¿no? O sea, y era el ir agarradas de la mano por todo el patio, el darnos besos en el cachete así, nada más porque nos nacía, ¿no? Y recuerdo que alguna vez la profesora de inglés me citó a su oficina y me dijo, así lo primero que me dijo fue, ¿qué está pasando contigo? ¿Ya cambiaste de bando? En mi ¿Qué? Te dijo, ahora eres panista. En mi inocencia no entendía a qué se refería, ¿no? O sea, de verdad, yo dije, ¿qué? Le dije, no entiendo. Y me dijo, pues sí, o sea que sí. Incluso le costaba nombrarlo, ¿no? Yo recuerdo. Le costó muchísimo tratar de explicarme qué era eso malo que estaba haciendo. Claro, porque dan por hecho que una lo sabe. Una lo sabe, sí, justo. Y como por 2 meses eso me distanció de Fer, me distanció y no porque la dejara de querer, ¿no? O ella a mí, sino porque vivía en este constante miedo de que nos iban a regañar, de que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Entonces me parece muy, muy impresionante cómo a temprana edad está esta cosa de
quiéranse como amigas, lo que sea que eso signifique, pero no públicamente, ¿no? O no con demostraciones corporales, porque eso ya es algo más, ¿no? Claro, porque el amor solo implica, o sea, como el amor y el cariño y las caricias, solo lo puedes hacer con quien tienes una relación, ¿no? De tipo afectivo, sexual, ya cuando creces, ¿no? No, y aparte lo dicen en la secundaria, o no sé, que cuando es, o sea, cuando más estás experimentando, ¿no? Lo que sientes, lo que vives, lo que piensas. Ay, no. Sí, a mí justo me pasó que a mí en la secundaria me empezó a gustar mi mejor amiga, pero fue así como que se lo dije y fue como, pues no me gustan las mujeres, ¿no? Y años después me dijo, es que sí me gustas tú, o sea, y fue como extraño, pero justo como yo era, o sea, como que de repente empecé ahora, hace unos años, a ver como los privilegios que te daba estar en el cuadro de honor, ¿no? Porque de repente yo tuve a una noviecita en la secu, pero yo no lo supe, o sea, yo lo supe hasta después que me llegó por un chisme, que ella y yo, o sea, como que nos dimos un beso justo, y de repente, pues yo estaba así de que, ¡viva! O sea, soy genial. Y de repente alguien me contó, es que a ella casi hasta la que la iban a expulsar por ese beso, pero no te dijeron nada a ti porque eras de 10 y no te podían decir nada. Y yo fue así como de qué fuerte, o sea, como que de repente después, justo como dices, te vas dando cuenta y nombrando las cosas, ¿no? Y como esas violencias que sufriste o sufrieron las otras también, ¿no? O sea, como, y yo siempre he creído que hablar como de las épocas de la secundaria, como de la primaria, de la prepa, o sea, como que de repente estás así en una conversación así de amiguitas y te das cuenta de cosas que dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué viví esto? Pero también creo que es importante reconocerlo porque entonces es como, bueno, ¿y ahora qué estamos haciendo con las infancias, con las personas, las mujeres que están en la secundaria, en la prepa, como para que no suceda eso, ¿no? O sea, ¿qué puentes generacionales estamos construyendo para justo decir, yo pasé esto y fue violento, pero tú puedes no pasarlo y vamos a trabajar juntas para que eso no suceda, ¿no? Entonces creo que justo parte de reconocer la heterosexualidad obligatoria es justo preguntarse qué otras mundas podemos construir entre nosotras para que ya no suceda el reconocer solo un tipo de existencia, ¿no? Que es la heterosexual. Claro, claro. Y pues retomando esto que decías muy al principio, Carol, sobre las narrativas, ahora que somos mujeres adultas, que nos reconocemos feministas, ¿qué narrativas ahora nos interesa abordar o explorar con las otras desde nuestras respectivas áreas? Ay, yo. Está sutil. Pues pienso que yo he sentido, bueno, como de ver el trabajo de otras compañeras, ¿no? O incluso el propio, que hay una enorme necesidad, al menos, no sé, de mi parte, de nombrar, sí, lo que siento, lo que pienso, lo que me emociona, ¿no? Creo que ser artista tiene mucho que ver con querer compartir algo con el mundo, ¿no? O sea, como lo que nos duele, lo que nos emociona, lo que nos conmueve, y como que siempre tenemos el corazón, bueno, no es que tengamos el corazón abierto, pero no nos da miedo conmovernos, ¿no? Uh-huh. Bueno, o al menos a mí no me da miedo, o sea, como que creo que desde pequeña alguien que me hizo ver el mundo de una manera especial fue mi abuela, y no es que ella se lo propusiera, ¿no? Sino uh-huh, que más bien, sí. Por ejemplo, cuando mi abuela parte de este plano, yo desde antes sabía que le quería hacer una obra, ¿no? Después la vida, los tiempos, la carrera, no la alcancé.
se va de este plano y digo, yo le quiero hacer una obra a mi abuela, a su sopa de fideo, hablar de su comida, de los afectos, de su casa, ¿no? De qué música escuchaba ella, cómo amaba su cocina, ¿no? Y entonces yo no me doy cuenta de todo esto y de la importancia que para mí tiene la comida de mi abuela hasta que ella ya no está aquí, ¿no? Y entonces me doy cuenta la importancia que tuvo la casa de mi abuela y aparte porque ella me crió, ¿no? Entonces me pareció importante contar la historia de ella. Yo no sabía si quería hablar de, no, más bien sí sabía, yo pensé que quería hablar de ella y luego me di cuenta que más bien yo estaba hablando de mí, pero luego me di cuenta que estaba hablando de la historia de las dos, ¿no? Y entonces se convirtió como en un diálogo y ahora que veo el trabajo de otras compañeras artistas, bailarinas, fotógrafas, me doy cuenta que hay como una especie de necesidad de contar la historia de nuestras ancestras, ¿no? Como el amor que ha habido entre nosotras y cómo es que eso nos ha ayudado a resistir o a salir adelante, ¿no? Entonces, creo que hay bueno, no sé si nombrarlo como una deuda, ¿no? Pero sí me doy cuenta que muchas compañeras hablan así de sus abuelas, de sus tías, de sus amoras, de sus amigas, y que es un momento muy hermoso, ¿no? En el que estamos nombrando eso que a lo mejor nuestras abuelas y nuestras bisabuelas y todas antes de ellas no pudieron compartir, ¿no? Como justo en esta idea de que antes se tenía muy arraigado este pensamiento que juntas ni difuntas, ¿no? O que las mujeres eran tu peor enemiga o que como estas cosas que realmente ahora nos damos cuenta pues que no, que es muy bello construir entre nosotras, ¿no? Y que eso nos da mucha fortaleza. Claro. Sí, yo igual justo pienso que, por ejemplo, cuando ya descubrí el cine y el teatro, de repente yo buscaba como, ¿dónde están las lesbianas? y encontraba historias justo de pues mujeres que se amaban y que de repente pues no terminaban juntas, o sea, no estaba este final no de matrimonio, sino por lo menos estar juntas, ¿no? O sea, decir, pues ya terminaron juntas, ya lo demás pasará algo, no sé qué, pero por lo menos denme que estén juntas, ¿no? O sea, o no que la otra se muera, o no que la otra se tenga que ir de viaje, o no que pues sí, o por ejemplo, yo tengo tatuada a la película de Retrato de una mujer en llamas, porque se me hace, o sea, como afectivamente es muy linda para mí, porque como que la construcción entre la relación de las dos protagonistas es como justo primero como de amistad, y ya después como, pues es que nos gustamos, ¿no? Pero al final una de ellas se tiene que ir y casarse con un hombre, ¿no? Pero, o sea, como todo contextualizado en una época justo donde, pues, era mucho más tabú, muchísimo, ¿no? Más, o sea, y creo que es importante contextualizar las obras, pero justo como que a partir de ahí yo dije, ¿en dónde voy a estar yo reflejándome en una obra donde termine feliz, ¿no? O sea, donde no diga, pero ¿por qué no se quedaron juntas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, como que siempre me he preguntado por qué, y yo creo que el apostar a estas otras narrativas justo también de descentralizar la mora, ¿no? Y decir, pues construimos entre las amigas y y las mujeres sostienen la vida, ¿no? Claro. O sea, como por ejemplo, yo veo a mis tías y a mi mamá que es como, wow, o sea, como la amora que se tienen y con sus primas, de que, oigan, vámonos a ir a comer, o vamos a salir a esto. Como justo siento que parte de lo que yo he descubierto en las narrativas es que es importante asumir que podemos ser amigas, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, con mi amora sí es como, pues somos amigas. Y se siente esa comodidad, porque siento que algo de la heterosexualidad obligatoria es justo el hecho de que no, es que si es tu novia no puede ser tu amiga, porque entonces no, o sea, no se puede, no está, o es tu novia o es tu amiga, no, como que están peleadas, ¿no? Y entonces ahora es como descubrir eso, que también podemos contarnos que podemos ser amigas.
y pues eso. Claro, pues bueno, aprovechando este espacio tan cómodo, pasemos a, ¿cómo se diría? Un breve descanso para que usted allá en casita conozca el bello lugar en el que estamos el día de hoy. Intermedio. ¿Dónde estamos? El segundo podcast de Apuntes lo grabamos en la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en el centro de Coyoacán. A continuación, Carla Morales Vargas, coordinadora de la casa, nos contará un poco más sobre este lugar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Morales, soy coordinadora de la Casa de las Humanidades. Es una instancia de la UNAM que pertenece a la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, que a su vez pertenece a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Hacemos eventos culturales de índole diversa, por ejemplo, presentaciones de libros, hacemos talleres, cursos virtuales y presenciales, cosas con música, tenemos actividades con el INVAL, tenemos también talleres de diversos tipos, así es que si a alguno de ustedes le gustaría dar un taller aquí en la Casa de las Humanidades, estamos totalmente abiertos para proyectos estudiantiles, nos encantaría. Y bueno, pues los esperamos por aquí. Se me está olvidando, también tenemos también una librería, que es la que están viendo, cuyos libros se pueden encontrar solo aquí en la Coordinación de Humanidades, son los libros de Humanidades. Nos vemos por acá. Fin del intermedio. Pues hemos vuelto, espero que les haya gustado esa bella cápsula que preparamos para ustedes allá en casita. Y pues nada, seguimos con esta charla. Nos quedamos en las narrativas, películas, etcétera. Y justo ahora yo quisiera traer como al tema cómo también nosotras hemos vivido de lo que hablamos en el bloque anterior, cómo lo hemos percibido y vivido en nuestro quehacer, o sea, en nuestra formación y ya en nuestras prácticas escénicas. ¿Ustedes cómo lo han percibido? ¿Cómo lo percibieron? Pues, yo llegué primero a la danza que al teatro, pero desde la danza sí es muy marcada la formación con esta, no diré que se nombra como tal como en la matrícula educación con perspectiva heterosexual, pero digamos que viene con letras invisibles. Sí. Ahora que lo pienso, porque bueno, o sea, no sé, en la danza justo se reproducen como estas maneras en ballet, ¿no? Por ejemplo, pues los varones a veces tienen una formación distinta a las mujeres, ¿no? Y luego qué papeles interpretan está muy marcado, ¿no? Como que ellos son los príncipes, ellos son como los fuertes, los que cargan, y la mujer siempre es como tú tienes que ser suave, tú tienes que ser etérea, frágil, como siempre ir en busca de este amor del sexo opuesto, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, en mi grupo, yo era de las que cargaba, ¿no? Como que a mí siempre me ha gustado mucho esto del contacto y cargar y como soy alguien fuerte, entonces me gustaba muchísimo como en estas dinámicas de cargadas, y entonces siempre era como decir, no, que carguen los hombres. Y yo, bueno, pero también podemos cargar las mujeres, ¿no? Y entonces había un compañero que le chocaba que lo pusieran a cargar, y decía, no, yo solo porque soy hombre me pueden a cargar, o sea, a mí no me gusta cargar, ¿no? Y yo decía, sí, a mí sí me gusta, yo cargo a mis compañeras, ¿no? Entonces siempre era como decir, pues bueno, no asumas que porque es hombre tiene que cargar o porque es mujer tiene que ser cargada, ¿no? También o sea, se puede hacer todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo veía con mis compañeros en licenciatura de danza popular, que también está como esta figura del charro, del macho, ¿no? Sí. Como el que tiene que, vente, mamacita, así, ¿no? Como que te trato mal. Y entonces como que se seguían reproduciendo en cada práctica escénica, ¿no? Como estos escenarios violentos en los que sacaban la pistola y se peleaban por una mujer. Y yo decía, ay, no, como que ya estamos ya estamos más para allá que para acá, ¿no? O sea, más de los 2020, como ¿por qué hacemos eso? Como ¿por qué lo seguimos reproduciendo, no? Entonces, como también esta cosa de
de mujeres en el folclore sonreír todo el tiempo, ¿no? Cuando luego dices, no, ¿qué tal si no quieres sonreír? O sea, digo que está bien, es parte de la técnica, pero como esta cosa de, ¿qué pasaría si bailáramos y nos expresáramos con la cara que queremos hacer cuando realmente estamos bailando, ¿no? Sí. O no sé, por ejemplo, a mí me pasaba que sí también veía cómo es que se vive mucho el acoso en las escuelas, ¿no? Que bueno, afortunadamente en la Academia de la Danza Mexicana hubo una acción muy radical que tuvo que ver con que se hizo un paro y hasta que no sacaran a los violentadores no se volvió a poner en marcha, ¿no? Como el ciclo, y luego a la par las compañeras del ENAT también fue cuando hicieron su paro, y en otras escuelas, y fue maravilloso ver cómo es que hubo una unión de comunidad para construir espacios seguros, ¿no? Y como cuestionar cuál es la formación y qué es lo que se está viendo y qué nos está formando, ¿no? Pero no sé cómo se viva desde la formación en teatro, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se reproduce esto? Pues yo llegué a la facultad con la convicción de que iba a ser actriz, ¿no? También mi primer acercamiento fue desde la actuación. Y recuerdo que justamente en Actuación 1 nos ponían textos, ¿no? Y entonces era practicarlos. Recuerdo que a mí me tocó representar a un personaje que se llama Annie. Es escritora, es muy talentosa, ¿no? Pero es adicta a la cocaína, me parece. Entonces, su talento lo vive a través de su esposo, ¿no? Su esposo se hace pasar por el escritor y es él quien tiene el éxito. Y el final es Annie se suicida, ¿no? ¿Qué? En ese entonces, claro, no me hacía sentido, ¿no? Incluso corporalmente no me sentía cómoda, pero no sabía nombrarlo, ¿no? Ni siquiera reconocerlo tan a profundidad, tan así que lo dejé pasar pues durante un año, ¿no? Que es lo que dura Actuación 1 y 2. Cuando llego a Actuación 3 con Carmen Mastache, un día nos dice, ¿de qué sirvió el paro de 2019 en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Pues para cuestionarnos qué estamos representando, qué decidimos representar como mujeres. Fue ahí como el flashback, ¿no? Así como de, claro, por eso no se sentía esa comodidad, por eso en mí estaba como incluso el no querer llegar a clase, ¿no? O sea, repasar esa escena a mí me parecía muy incómoda, pero yo hacía teatro en la prepa y sí tenía como aprendido de que el profesor es el que sabe, ¿no? Entonces, por mucho tiempo lo normalicé, o sea, el profesor es el que sabe, y si nos está poniendo estos ejercicios es en aras de ser una mejor actriz. Creo que ya después lo reconocí en segundo año, afortunadamente, un poco, a la mitad de la carrera, pero sí, desde entonces dije, jamás vuelvo a inscribir un profesor, ¿no? de actuación. Y que creo que es importante eso, ¿no? O sea, decidir también quiénes van a ser tus maestras, quiénes te van a enseñar y quiénes te van a formar. Eso me parece muy... Sí, y yo me di cuenta, o sea, como que, pues yo dije actuación. O sea, como que yo entré a teatro por actuación, pero así como el primer semestre dije, no, bye. Dije esto, no. Pero justo yo lo que he notado y lo que noté o sea, como con el pasar de toda la carrera, es que la representación lésbica en el teatro no, o sea, es así, o sea, en esa formación específica era prácticamente nula. O sea, yo en fundamentos de dirección conocí a Nancy Cárdenas. Glosario. Nancy Cárdenas fue una mujer lesbiana, escritora, actriz y directora de cine. Si quieres conocer más de ella, puedes visitar el documental Querida Nancy, de Olivia Peregrino, y su documental México de mis amores.
pero fue así porque ni siquiera aparecía como en el plan de estudios Nancy Cárdenas, ¿no? Entonces fue como un descubrimiento para mí porque dije, ¿qué? O sea, directora, lesbiana, activista, o sea, como eso, pero dije, ¿por qué no lo enseñan por qué específicamente una maestra? Porque fue maestra la que me dio esa clase, justo dije, ¿por qué específicamente una maestra, no? Y fui reconociendo el patrón, ¿no? O sea, que el estudiar con maestras era como más cómodo para mí. Y porque justo había como una onda, bueno, y no es como que todas las maestras hayan sido tan cuidadosas. Claro. Pero porque también hay prácticas violentas y hay que reconocerlo, pero que tienen que ver con otro contexto, ¿no? O sea, como que de repente el poder, o sea, tener el poder y justo esta visión de la pedagogía de yo soy el maestro, yo soy la maestra y soy la que sabe y tú vienes a aprender y vienes a absorber todo lo que yo sé. Y eso lo fui descubriendo, o sea, como que porque yo también tenía como ese chip implantado de tengo que aprender todo lo que me enseñan. Y yo era así súper matadísima, o sea, toda mi carrera de estudios desde el kinder hasta la universidad fui así súper matadísima, pero de repente en teatro empecé a decir ¿por qué? ¿No? O sea, como que siempre tuve esta onda del por qué y entonces investigué a Nancy Cárdenas y fue como wow. Y dije, bueno, esperaré las siguientes materias, ojalá haya algo. Spoiler, no lo hubo. O sea, como que de repente era eso y tener que buscar tú misma esos referentes que no están en los planes de estudio. Y eso es como justo una carencia que hay que reconocer. Claro, no, y esto que mencionabas, como esta cuestión del abuso de poder, o sea, a mí me tocó porque claro, una entra a la carrera como llena de mucha ilusión, ¿no? Y como, o sea, de verdad que entras con el corazón ahí, o sea, que tú lo quieres invertir todo ahí y que entonces es muy interesante cómo se va transformando pues el camino, ¿no? Y como cosas que pensabas, o sea, acá en la carrera de danza hubo gente que llegó diciendo, claro, lo único que quiero hacer en mi vida es bailar y dedicarme a la danza y coreografía y luego se salían a segundo año diciendo, jamás quiero volver a pisar un escenario, jamás quiero volver a bailar, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, ¿cómo es que pasa? O sea, ¿qué golpes tan fuertes pueden pasar a lo largo de la carrera? Que te pueden hacer decir eso, que algo que amabas 2 años atrás, de pronto digas, jamás quiero volver a estar aquí, ¿no? Se vivió un caso con un docente que, claro, como había muchas compañeras que lo admiraban muchísimo, porque, claro, pues tú tienes maestros que de pronto y maestras que dices, claro, yo te admiro, quiero ser como tú, quiero aprender lo más que pueda de ti, y entonces justo en ese abuso de poder, pues años después cuando salieron todas las denuncias se dieron cuenta que tenía un modus operandi, ¿no? En el que les decía, tú eres muy buena, ven, te invito a mi departamento, hay que platicar, como estas cosas que ya cuando nos enteramos, o sea, fue muy fuerte, ¿no? Y como muchas vivieron como violencias que no se percataron como hasta después, ¿no? Como ellas por decir, claro, yo quiero aprender y porque, claro, les prometía como esta cosa de, sí, en la compañía y yo creo que tienes como muy buen perfil para este personaje. Y es muy feo como una puede quedar tan expuesta, ¿no? Como por el amor a la disciplina que una está estudiando, ¿no? Y que haya docentes que se aprovechen de eso con toda alevosía, ¿no? A mí me pareció terrible, pero es muy bello también que hay maestras y maestros que uno encuentra en el camino y que se vuelven un tesoro, ¿no? Como que hay maestras o maestros en los que dices, claro, yo por esa materia no me salí de la carrera y resistí y que te inspiran y que es muy bello encontrar. A mí cuando yo encuentro maestras o maestros que una de verdad lo nombra así, ¿no? Y que dices, claro, porque de ti he aprendido incluso a poner límites, ¿no? Como este amor a investigar, este amor a buscar dentro de una misma, ¿no? O ir construyendo, creo que es muy valioso agradecer poder encontrar a estas guías, ¿no? Y que se conecta mucho con este tema que dices de Nancy Cárdenas. Bueno, pero antes, creo que Rosa, ¿querías decir algo? Para
si quieres seguir hablando ahorita de Nancy Cárdenas. Ok, todo bien. No, pues sí, justo yo ya no soy actriz, ¿no? No regresé a la actuación, ni me descubrí en la dramaturgia y eso en la escritura, ¿no? Y eso también para mí es muy valioso. Aprendí que el poder, ¿no? de escribir y de que te lean es poderosísimo. Recientemente me hacían la pregunta un profesor como, ¿quién es o qué temas abundan en sus textos? Porque si se dan cuenta casi siempre hay un solo tema que abordan en lo que escriben. Y sí, y me hice esa pregunta y de inmediato me respondí mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre está presente en mis textos. Y reconocí que eso es lo que me importa y me es importante en este momento de mi vida. Mi mamá, mi relación con mi mamá y la relación que tengo con mis amigas, ¿no? Entonces también es como muy poderoso descubrir nuestros intereses y usarlos, ¿no? Con las herramientas que te da la academia. Claro. Ajá. Sí, y reconocerlos porque siento que de pronto una entra también con una perspectiva de yo quiero ser bailarina o yo quiero ser actriz y ya entras y dices, güey, o sea, descubrí la dramaturgia y qué mundo, ¿no? Sí, o sea, qué belleza. Yo también entré como de, sí, claro, bailar. Y luego dije, yo amo bailar, claro, y eso lo voy a amar toda mi vida. Pero cuando descubrí la creación escénica y empecé también a conocer de teatro y a ver que también la poesía es algo que me apasiona y a lo que me dedico muchísimo y cómo lo conecto con la comida, con la escena, con la danza, con cómo se conecta con los afectos y el cuerpo, digo, bueno, es que ser bailarina es tan solo una de las cosas que yo quiero hacer, ¿no? Porque el mundo es hay tantas cosas que nos pueden apasionar que cerrarse solo a una y entre más cosas podamos experimentar, creo que enriquece más nuestro trabajo como artistas escénicas, ¿no? Como dramaturgas, como poetas, como lo que sea que nos dediquemos. Sí, justo creo que algo que noté en la carrera es que como que pues esta división, ¿no? De las disciplinas, de que actriz, directora, tal. Y entonces de repente parecería que tienes que elegir una. Y yo he notado justo que hay como prácticas pedagógicas que es como de, es que tú eres actriz y solo vas a interpretar. O sea, no tienes opinión, no tienes voz ni voto y es como así como lo más violento que puede haber, ¿no? Porque pues las actrices también saben, ¿no? Y las actrices también pueden escribir. Claro. Y las bailarinas escriben y de verdad, o sea, siento que justo como mujeres y en la historia, ¿no? Revisando como la historia, como que encontramos en la escritura una fuga del heteropatriarcado. Glosario. Heteropatriarcado, término propuesto desde el lesbofeminismo para señalar el carácter fundamental de la heterosexualidad obligatoria como lazo que mantiene a las mujeres atadas a la relación de explotación del cuerpo-trabajo, entendiendo al trabajo en una doble definición, de producción y de reproducción. Para más información, te invitamos a consultar el texto Sin heterosexualidad obligatoria no hay capitalismo, de Patricia Karina Vergara Sánchez y Calibán y la bruja, de Silvia Federici. ¿No? Entonces de repente conoces a Emily Dickinson, ¿no? Y de repente a Virginia Woolf y como todas estas mujeres que escribieron antes y que también dan fuerza para decir, pues yo puedo escribir. O sea, yo tengo la agencia sobre la pluma y sobre mí misma y sobre lo que quiero decir y lo voy a hacer. Pero siento que justo a veces se nos olvida por el estar diciendo mi disciplina y yo soy actriz y yo soy directora y no veo nada más, ¿no? Pero qué rico es darse cuenta que podemos hacer más cosas y que el teatro tiene una gran potencia para hacer un cruce de disciplinas muy lindo, o sea, donde se puede encontrar la danza y se puede encontrar el cine y se puede encontrar todo lo audiovisual o justo la poesía, ¿no? O sea, como el hecho de poder performar en un lugar donde hegemónicamente nos enseñan que solo es escenario y espectadoras y ya, o sea, hay una barrera y etcétera,
¿no? Pero el hecho de poder conmover y de poder hacerlo con todas nuestras disciplinas que amamos, o sea, yo también amo la cocina, y cuando en un teatro empieza a oler algo, evoca cosas, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, como reconocer que la transdisciplina y la indisciplina es muy valiosa para la creación de nosotras, o sea, como el hecho de trabajar en colectiva, ¿no? Exacto. Y de decir, oye, ¿a ti qué olor te evoca esto? ¿O qué te parece? ¿Cómo sientes esto en la cuerpa? O así, ¿no? O sea, como entrar en diálogo con la otra para poder hacer algo que sea sumamente deseoso y donde nuestros afectos se crucen y se tejan. Claro, y también siento que no tener miedo a saber que podemos hacer, o sea, ¿sabes? Como que si no sabemos hacer algo, pues podemos aprender a hacerlo, ¿no? Como que siento que luego a veces podemos ser muy duras con nosotras mismas y que más bien todo se puede aprender, o sea, no sé, pienso ahora sí traer a colación a Nancy Cárdenas. Yo cuando la conocí fue un viaje bellísimo porque, o sea, leí así que ella fue actriz, directora de cine, directora de teatro, locutora, poeta, o sea, como que yo decía, ¿qué cosas no fue Nancy Cárdenas, no? Y esa parte era lesbiana, o sea, wow, feminista, ¿no? Egresada de la UNAM, muy activa políticamente, ¿no? Fue la primera mujer que llevó al teatro el tema de la epidemia del SIDA, ¿no? Y que aparte fue un tema muy polémico. O sea, como que ella no le importó todas las veces que trataron de cancelarla, ¿no? Como que siempre veía las maneras de sacar sus obras a la luz y ella realmente creo que es un gran referente que yo platicando justo soy parte del equipo organizador del homenaje a Nancy Cárdenas 2024, que este año también está corriendo como toda la organización, hablando con Olivia Peregrino y con Elena Madrigal, con Mabel Garza, pues con gente que es muy estudiosa del tema de Nancy, como que nos damos cuenta de cómo es que en la formación de las carreras de teatro mayormente no se habla de ella, ¿no? Como que no se habla que pues es una de las directoras más importantes de su generación, ¿no? Y creo que fue la primera incluso que se tituló. Y entonces, como que digo, ¿cómo una mujer tan importante para el teatro no tiene, digo, ahora ya como que ha habido mucha investigación y están saliendo muchas cosas a la luz de su trabajo, pero cómo es que no forma parte de la currícula, ¿no? Como de las materias, cómo nos hablan de ella y bueno, realmente su trabajo fue como tan poderoso, ¿no? Y ahora que se reeditó un libro de ella, pues vemos que hay poesía, hay teatro, se logró rescatar su documental que se llamaba Tierra de mis amores. México de mis amores, perdón, que fue una cinta que estuvo como más de 40 años ahí guardada en la Filmoteca UNAM, ¿no? Y fue que hasta el año pasado que se logró rescatar, reeditar y llevar a diferentes estados de la República, ¿no? Que la logramos programar y que sepa la gente quién es Nancy Cárdenas y todo lo que hizo, ¿no? Y cómo es que su voz sigue teniendo eco, porque aparte fue una gran activista con la comunidad LGBT, ¿no? En ese entonces que solo era hasta ahí, ahora, bueno, vaya que ha crecido, pero pues nada, o sea, una mujer muy importante para el teatro, para el cine, para el activismo en general. Sí, creo que igual como justo mirar que las hay, ¿no? Y que habemos mujeres que escriben con mujeres, para mujeres y que no es como, o sea, Nancy es un gran pues sí, una gran figura, pero también saber que ahora se están gestando otras narrativas, ¿no? Y que, y que hablan de nosotras y que incluso nos interpelan más que muchas de las cosas que vemos durante la carrera, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. yo me acuerdo que desde primer semestre era como Ibsen, y vamos a hablar de Ibsen. Y era como, bueno, y pues te chutabas toda la obra, así de que 100 páginas, y tú ahí leyendo, no sé, El pato salvaje, ¿no? Y o sea, y era como de, y entonces vamos a analizar qué significa el pato salvaje. Y o sea, como todo eso, y que de repente decías, bueno, ¿y qué estamos haciendo ahora? O sea,
¿En qué momento va a llegar el aquí y el ahora, el presente? Porque pues eso también implica qué discursos se siguen pues cimentando, ¿no? en las carreras, en los programas de estudio. Y entonces conocer, por ejemplo, a Nancy, pero de repente te empiezas a meter como a más creadoras escénicas, ¿no? Y por ejemplo, yo soy una gran fan de tu trabajo, y el encontrarte, pues también fue como, órale, o sea, estamos aquí. O sea, y hay muchas mujeres que están haciendo danza, que están haciendo teatro, que están haciendo performance y que lo están como uniendo con la poesía, con danza teatro, o sea, como todos estos idiomas que creo que luego en las escuelas nos dan una pasadita, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, ahí está, o sea, estoy cumpliendo con que ustedes conozcan lo que se hizo, porque en realidad lo que pasa en el colegio, y lo que me he dado cuenta, es que de repente el programa de estudio se queda en los 90s, y de repente es como, bueno, ¿y qué pasa ahora? Y entonces es como también esa tarea y reconocer que nosotras como estudiantes, como profesionales y también como docentes tenemos la agencia de buscar referentes de nuestro presente, ¿no? Y también de saber qué narrativas se están presentando y qué narrativas siguen, pues, como cerrando ese candado, ¿no? Con la heterosexualidad, con el patriarcado, o sea, que estamos, es que se me va la palabra, pero bueno, el caso es como que eso, que también tenemos agencia de decir, bueno, sí conozco, ya conozco a Ibsen, ¿no? O sea, porque yo digo, bueno, Ibsen ya me lo sé, al derecho y al revés, ¿no? Aristóteles ya, al derecho y al revés. Pero descubrí esto y crear redes también con las otras y decir, oye, mira, encontré a esta artista que creo que su propuesta está muy chida y te la paso. Y entonces ir reconociéndonos en nosotras, pero también reconociéndonos humanas, ¿no? O sea, que somos artistas. Claro. Y que no solo somos actrices, sino que adoramos cocinar, adoramos la carpintería, adoramos etcétera, y que a partir de eso también es una potencia para crear las cosas, ¿no? O sea, como reconocer ese vínculo con la vida y con lo que hacemos. Y que eso no se separa de nuestra obra, ¿no? Como a comparación de muchos así de, bueno, pero es que aunque es un acosador o un violento, pues escribe increíble, o sea, su obra maestra. Sí. No es decir, no, nuestra obra no tiene por qué separar, o sí, habrá quien lo decida, pero saber que, bueno, al menos en mi trabajo y así como veo que te resuena a ti, nosotras sí tenemos puesto todo nuestro ser en nuestra creación. Sí. ¿No? Es verdad, no había pensado en eso. Sí, justo ahora esto que mencionaba Han, ¿no? De vincular las disciplinas, decía sí, totalmente, y también vincular los saberes, ¿no? Heredados que traemos de las mujeres con las que hemos aprendido y crecido. Ahorita que hablabas esto sobre la cocina y el recetario, pues me ponía a pensar yo qué he aprendido de las mujeres que me educaron. Y me doy cuenta que tiene que ver todo con mi práctica, ¿no? Como escritora. Me gusta mucho hablar de eso y eso me parece muy importante. Apostar a eso, apostar a esa forma de hacer con las otras y para nosotras. Sí, porque aparte es lindo como tener esa conexión, ¿no? O sea, y también reconocer, ¿no? Como que justo porque yo me he dado cuenta que también de repente ponemos como, bueno, decía Rosario Castellanos, ¿no? Cuídate de los pedestales. Y de repente se nos olvida que nuestras mamás también son mujeres, claro, que nuestras tías también son mujeres y que de repente a veces sí tenemos que o sea, reconocemos que de algún modo sucedió algo violento con nosotras, pero es como, bueno, lo reconozco, pero ahora ¿qué hacemos para sanarlo, no? ¿Lo queremos sanar? ¿Estamos dispuestas? ¿Tenemos las herramientas? Quiero buscar las herramientas, ¿no? O sea, y creo que también un poco siento yo que en mi práctica teatral también es como, bueno, reconozco que quiero hacer esto. ¿Tengo las herramientas? ¿Sí o no? Y a veces digo, no. y a veces digo, ¿las quiero buscar? Pues sí, pues no, pero como ese saber que tenemos derecho a equivocarnos y que en realidad el teatro
pues es también un juego, ¿no? O sea, es para jugar y para jugar con las otras. A mí me gusta como verlo así y que siento que a veces se nos olvida, ¿no? Y de repente es como de, bueno, y entonces este sillón va a significar esto y se va, y que también es importante, ¿no? A veces, pero que no olvidarnos de la otra que nos está viendo y de la otra que también está poniendo sus afectos en juego con los nuestros, ¿no? Y que podemos hacer eso con ella. Claro, como todo el tiempo estar jugando y aprendiendo. O sea, como yo algo que he aprendido del teatro es esta belleza de investigar, ¿no? Como... porque en la carrera me acuerdo que yo la primera vez que entregué, no la primera, alguna vez que entregué algún ejercicio, yo escribía, no sabía que se llamaban dramaturgias, pero yo escribía así mis dramaturgias y luego me aprendí unos textos y combinaba movimiento con texto, y cuando me veían, el director me acuerdo que me dijo, pues es que eso es teatro, y yo, no, sí es danza, y me decía, no, ya estás hablando, eso es teatro, y yo, Y entonces como que había esta idea de, no, si ya hablas ya es teatro, y entonces, híjole, a mí me encendía muchísimo, porque claro, yo entraba en estos debates de, bueno, pero ¿por qué es teatro? Y no porque me molestaba que fuera teatro, ¿no? Como que era así incluso un halago, pero yo decía, bueno, pues es que también las bailarinas tenemos derecho a hablar y a escribir, y no solo un cuerpo que se está moviendo hermosamente o delicadamente como tú quieres, ¿no? Porque él nos decía, las bailarinas tienen que ser bonitas y se tienen que ver bien. Y yo decía, bueno, pues sí en algunos momentos, pero qué hueva ser todo el tiempo bonita y verte bien. O sea, también se puede bailar la furia y el enojo y la tristeza, y no todo el tiempo vamos a salir bien en la foto, o sea... Y entonces, entre más me decían que no escribiera, yo más escribía, porque también quería nombrarlo desde la palabra, ¿no? Y entonces recuerdo que hubo como una gran pugna ahí, porque yo no concebía cómo es que había esta separación del cuerpo, ¿no? Como de, no, las bailarinas solo bailan, como si la voz no fuera parte del cuerpo y también se pudiera hacer coreografía con la palabra, ¿no? Y entrenar la voz, o sea, como que a mí me causaba conflicto que de pronto iban a ver danza y cuando bailarines hablaban, como era, ay, no se les escucha, y entonces pues que nos criticaban, ¿no? O también nosotros como compañeras, como de, ay, no se entiende, y yo luego lo analizaba y decía, claro, pues es normal que si vas a ver danza y se ponen a hablar, pues no nos escuchen o no se nos entienda, porque no tenemos formación de voz, o sea, y entonces a la vez como que me daba risa, pero a la vez era doloroso, porque yo decía, claro, yo también quiero entrenar mi voz, así como entreno mis músculos, también quiero conocer cómo funciona mi voz y cómo puedo experimentar con ella y usarla, ¿no? Y entonces, pero no, había ahí un divorcio, pese a que mi carrera era como más abierta, ¿no? Que se supone que era danza multidisciplinar y que teníamos como creación escénica y artes visuales aplicadas a la danza y como investigación y como muchas otras cosas, pero la realidad es que los maestros seguían siendo los de la carrera ortodoxa, y entonces cuando les mostrábamos cosas como fuera de la norma, de lo que se entendía como danza, era como, no, ¿qué estás haciendo? Entonces, no, pues yo decía, pues estamos experimentando, también va de esto, ¿no? Pero si veían algo que no les gustaba o no les pareciera que entrara en lo que podía ser lo que se entendía como danza o esta convención, les daba como así un algo así muy dramático. Entonces, sí pasa. Ahí va. Pues bueno, nos estamos ya acercando a nuestro cierre de este podcast. Agradezco mucho estas reflexiones que nos pones sobre la mesa, y no termina aquí, ¿no? Creo que la reflexión sigue en todos nuestros espacios. Pero bueno, por el momento agradezco mucho a ambas que hayamos puesto sobre la mesa estas valiosas reflexiones. Sí, y allá en casita, reflexionenlo también. Sí, reflexionemos y nunca dejemos de crear, ¿no? Como crear siempre desde el corazón, no perder nuestro derecho a conmovernos. O sea, creo que el mundo está lleno de belleza, también de fealdad, pero creo que podemos construir con eso y crear redes entre nosotras, ¿no? Como siempre. Siempre saber que tenemos a una compañera al lado, al frente, atrás, que querrá o no crear con nosotras, pero pues bueno, siempre seguir en este camino, desde el lado más amoroso y tierno y autocrítico. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Esto fue Apuntes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Apuntes es un programa realizado por la Cátedra Bergman Teatro UNAM y la Filmoteca de la UNAM en colaboración con el Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Apuntes es sostenido por la Comitiva de Encuentros, integrada por las estudiantes y egresadas Sofía, Héctor, Paulina, Arisbel, Isabel, Sara, Rosa, Fabián, Jimena, Diego, Ilhuicat, Han. con el acompañamiento de la Cátedra Bergman y Teatro UNAM. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Isabel Toledo, Isadora Oseguera Pizaña, Camila Sánchez Mejorada, Juan Meliá, Angélica Moifa y Carla Elisa Morales Vargas. Para preparar esta charla leímos Heterosexualidad Obligatoria y la Existencia Lesbiana de Adrienne Rich. Revisamos El Eterno Femenino de Rosario Castellanos y vimos Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma. Agradecemos a la Casa de las Humanidades por acogernos en este episodio, a nuestras amigas, amoras, tías, madres, maestras y mujeres que sostienen y contienen la vitalidad que nos inspira a seguir creando, así como a la comitiva de encuentros que nos acompaña en el camino. Para nosotros, Apuntes es nuestro granito de arena para pensar en el futuro del teatro. Uno en el que las jerarquías no nos dominen y en donde es posible romper las brechas entre escuelas y generaciones. Para hacer del teatro de hoy un teatro deseante, amable y amoroso con quienes lo practicamos y miramos. ¿Qué dices? ¿Te apuntas?